Mazamitla es de esos lugares que de día se ven tranquilos, incluso bonitos. Pero basta con que caiga la noche para que el ambiente cambie por completo. Hace algunos años salimos de vacaciones en familia y rentamos una cabaña en Mazamitla. Por fuera se veía bonita, de esas que te hacen pensar que vas a descansar, comer bien y olvidarte un rato de todo. Pero apenas entré, algo me cayó mal. No era incomodidad normal, ni sugestión. De verdad se sentía pesado. Todavía era de día, ni siquiera había oscurecido, y aún así la cabaña se veía extraña por dentro. Había zonas donde la luz no terminaba de entrar, como si el interior estuviera apagado aunque afuera hubiera claridad. Yo subí emocionada porque quería adueñarme del cuarto de arriba antes que todos, pero en cuanto crucé la puerta, se me quitó. Sentí un frío seco, raro, de ese que no te pega en la piel, sino más adentro. Me salí de inmediato, ni revisé el closet, ni la ventana, ni nada. Nomás dije que yo ahí no iba a dormir. Mis papás y mi hermanito se fueron a conocer el pueblo porque era la primera vez que íbamos. Yo estaba rendida y preferí quedarme en la cabaña. Me acosté en un sillón con la tele prendida y cerca de mí estaba mi sobrino, todavía bebé, dormido en su portabebé. La casa estaba en silencio, solo se oía la televisión bajita y de vez en cuando la madera crujiendo. No sé cuánto tiempo pasó, pero desperté de golpe, de esa forma en la que abres los ojos porque sientes que alguien está demasiado cerca. Y lo primero que vi fue a una mujer parada dentro de la cabaña. No estaba afuera. No estaba detrás de una ventana, estaba adentro, en la sala, mirándonos a mi sobrino y a mí mientras dormíamos. No se movía, no hablaba, no hacía nada, solo estaba ahí, quieta, observándonos con una calma que me heló por completo. Y no era una mujer normal, había algo mal en ella, algo que no supe explicar en ese momento, pero que me hizo incorporarme enseguida. Lo raro es que no grité. En esa etapa de mi vida yo andaba muy metida en cosas esotéricas y ya estaba medio acostumbrada a tomar ciertas cosas como posibles. Lo que sí me preocupó fue el bebé. Me dio una angustia horrible pensar que eso estuviera mirándolo. Me levanté despacio, queriendo agarrar valor sin hacer escándalo, y en ese momento la mujer ya no estaba. No escuché pasos, no tronó ninguna puerta, no vi hacia dónde se fue. Simplemente ya no estaba. Cuando mis papás regresaron, no dije nada. Me guardé lo que había visto porque ni yo lo entendía bien y no quería empezar el viaje asustando a todos. Pero en la noche empezaron a salir detalles que solo empeoraron todo. En las entradas de la cabaña había imágenes religiosas y oraciones pegadas, como si alguien hubiera querido proteger el lugar o contener algo. No se veían como adorno, se veían como necesidad. A mi mamá eso no le gustó nada. Mi papá intentó hacerse el tranquilo, de esos que no aceptan fácil que algo los pone nerviosos, y terminó diciendo que él iba a dormir en el cuarto de arriba, el mismo que nadie quería, según él, para demostrar que no pasaba nada. A la mañana siguiente ya no traía la misma seguridad. Al principio no quiso decir mucho, pero después confesó que durante la noche sintió la piel erizada varias veces y alcanzó a ver a alguien dentro del closet del cuarto. No una sombra por estar medio dormido, alguien. Y con eso bastó para que ya nadie quisiera quedarse solo en ninguna parte de la cabaña. Tratamos de seguir el viaje como si nada. En la tarde hicimos carne asada en el jardín, sacamos botellas y por momentos parecía que la tensión bajaba. Éramos de esos que hacen ambiente aunque no haya mucho plan, así que intentamos convivir y quitarle peso a todo. Pero mi mamá no estaba tranquila. Se la pasaba mirando una cabaña que quedaba enfrente, una que se veía sola, descuidada, como si llevara tiempo vacía. Primero pensamos que solo estaba sugestionada por todo lo que ya veníamos sintiendo, pero cada vez se ponía peor. No dejaba de voltear hacia allá, hasta que de plano nos exigió que entráramos. Nos metimos todos. En cuanto cerró la puerta nos dijo que había visto a un hombre calvo, vestido completamente de negro, parado junto a la ventana de la cabaña de enfrente. No adentro, sino afuera, quieto, viéndonos. Y que cuando volvió a fijarse, ya no estaba solo. Al lado de él había aparecido una mujer. La tercera noche, si no me falla la memoria, mi papá compró alcohol para hacer sobremesa conmigo. Mi mamá se fue a dormir con mi hermanito y mi sobrino porque no le gustaba nada quedarse sola dentro de la cabaña, pero tampoco quería estar despierta mientras nosotros seguíamos tomando.
La cosa es que la velada ni siquiera duró mucho. Cuando quisimos bañarnos, algo no funcionó, y mi papá y yo tuvimos que salir a buscar al administrador para que nos ayudara. Esa salida fue de las peores partes del viaje. Afuera se sentía un silencio rarísimo. Mientras caminábamos buscando al encargado, yo escuchaba cosas entre los alrededores de la cabaña, ruidos que no parecían animales comunes, pasos, movimientos, como si algo nos diera vueltas sin dejarse ver. No encontramos al administrador por ningún lado, así que nos regresamos con una sensación todavía peor. Esa noche dormí con mi mamá en un cuarto que tenía 2 camas grandes. Ya de madrugada me despertó muy alterada. Me dijo que le habían arañado la ventana, justo del lado donde ella estaba acostada. No me habló como alguien que duda si escuchó bien. Me habló como alguien que sabe perfecto lo que oyó. Se puso a orar y me pidió que rezáramos con ella el Salmo 91. Hasta que terminó de hacerlo, pudo medio tranquilizarse. A la mañana siguiente, la última, todos estábamos apurados por irnos. Y digo la última porque para ese punto ya nadie quería quedarse ni una hora más. El lugar por fuera se seguía viendo bonito, pero adentro se sentía horrible. No hubo una sola mañana tranquila ahí. Siempre había ruidos raros, susurros, la sensación de que algo te rozaba o te observaba. Mientras sacábamos maletas, volteé hacia el cuarto donde habíamos dormido mi mamá y yo, y ahí lo vi. Había un niño mugroso, agachado en cuclillas, dentro del cuarto. No estaba jugando, no estaba escondido, estaba ahí, quieto, viéndome. Me quedé helada, pero no dije nada. Me hice la desentendida y salí con las maletas al coche. En eso mi mamá salió atrás de mí, con el bebé en brazos, y casi en secreto me dijo, «Acabo de ver a alguien en el cuarto». Yo le contesté, «Yo también». En ese momento mi papá entró por última vez a revisar que no se nos olvidara nada, y de pronto lo escuchamos gritar desde adentro, «¡Ya nos vamos, cabrones!». Mi mamá se volteó por reflejo para ver qué había pasado, y justo cuando iba hacia las escaleras, algo le jaló los 2 pies hacia adelante. No fue un tropezón ni un mal paso, se los jaló. Cayó sentada en los peldaños con todo y el bebé en brazos. Por pura suerte al niño no le pasó nada. Ahí se acabó todo. Ni recogimos con calma, ni revisamos nada más. Dejamos las llaves y nos fuimos de esa cabaña con la sensación de que algo ahí adentro ya no nos quería un minuto más. Lo más raro fue que al tipo que nos la había rentado no volvimos a verlo. Tiempo después volvimos a Mazamitla, pero a otra cabaña, y fue otro mundo. El lugar sí se sentía bonito, familiar, tranquilo. Por eso estoy segura de que no era el pueblo, era esa cabaña. Algo estaba mal ahí adentro desde antes de que llegáramos, y por alguna razón, esa vez nos tocó vivirlo a nosotros. Y aunque esa fue de las experiencias más pesadas, no fue la última vez que alguien salió de una cabaña en Mazamitla con la sensación de que había visto algo que no debía estar ahí. Otra familia contó algo parecido, pero en una cabaña de Lomas Verdes. Ellos iban en plan tranquilo, de esos viajes donde uno solo quiere comer, tomar algo y pasar tiempo con los suyos. Desde que llegaron sintieron que la casa tenía una vibra rara, pero al principio trataron de convencerse de que era su gestión. La primera noche empezaron a escucharse pisadas arriba, como si alguien caminara en los cuartos del segundo piso o en el techo. Para no asustarse entre ellos mismos, se repetían que seguro era la madera vieja, el viento o cualquier ruido normal de una cabaña grande. El problema fue que no solo eran los ruidos. Cada vez que alguien se metía a bañar, sentía lo mismo, una incomodidad tremenda, como si alguien lo estuviera mirando desde muy cerca. A ratos daba la impresión de que tocaban la puerta del baño, y otras veces parecía que intentaban abrirla. Eso ya de por sí era suficiente para poner nervioso a cualquiera, pero ahí se volvía peor porque la cabaña estaba bastante adentro del lugar. No tenían vecinos cerca, no había otra gente alrededor que pudiera estarles jugando una broma, y afuera no había más que oscuridad y árboles. Aún así, intentaron seguir el viaje normal. Una noche hicieron cena, carne asada, cervezas, música, todo lo típico para relajarse y dejar de pensar en tonterías. Pero ya tarde, cuando cada quien se fue a su cuarto, empezaron otra vez las cosas raras. La casa tenía 2 balcones que daban hacia el frente, y justo ahí había un árbol grandote que se alcanzaba a ver desde las habitaciones. A esa hora algunos llegaron a distinguir una silueta moviéndose entre el balcón y el árbol.
Al principio pensaron que era su imaginación trabajando de más con la poca luz, pero los papás de quien contó la historia dijeron algo peor. Ellos aseguraban haber visto la figura de una mujer parada sobre el árbol. No junto al árbol, no detrás, encima. Decidieron no decirle nada a los demás para no asustarlos y para no hacer más pesado el ambiente. Pero desde ahí ya nadie descansó igual. El tercer día de 7, todo se terminó de salir de control. Estaban en la sala, tomando y jugando lotería, intentando pasarla bien como si nada de lo anterior importara. Había música, conversación, risas, hasta que uno de los amigos se quedó viendo hacia la escalera y empezó a gritar. Primero pensaron que estaba jugando, luego lo vieron ponerse pálido de verdad. Decía que había una mujer parada en la escalera, una mujer de mediana estatura, completamente blanca, con ojeras muy oscuras, quieta, mirándolos. No lo decía riéndose ni buscando asustar a nadie, lo decía llorando. Empezó a gritar que seguía ahí, que no dejaba de verlos, que estaba parada justo frente a ellos. Entre varios se levantaron para acercarse a la escalera y demostrarle que no había nada, pero mientras más insistían en que se calmara, peor se ponía él. Terminó desmayándose ahí mismo. Cuando volvió en sí, seguía igual de asustado. No cambió su versión, no dijo que había confundido algo ni que estaba tomado de más. Seguía repitiendo que esa mujer había estado ahí, viéndolos, como si hubiera bajado solo para que la notaran. Después de eso ya nadie tuvo ganas de seguir la noche, así que decidieron irse a dormir. Pero todavía faltaba lo peor. Como si todo estuviera esperando a que apagaran la música, empezó a llover. Y casi al mismo tiempo, comenzaron los golpes. Primero fueron toquidos secos en la puerta, luego en las ventanas. Después ya no parecían simples golpes, sino algo agresivo, desesperado, como si estuvieran buscando entrar a la fuerza. Todos dentro de la cabaña escuchaban lo mismo al mismo tiempo. No era una persona confundida, no era una rama, era algo o alguien rodeando la casa, pasando de una puerta a una ventana y luego a otra, sin darles un segundo de calma. Lo más desesperante fue que algunas puertas parecían abrirse aunque estuvieran con seguro, no de par en par, pero sí lo suficiente para hacerle sentir que en cualquier momento algo iba a lograr meterse. Nadie durmió realmente esa noche. Se quedaron esperando a que amaneciera. Y en cuanto hubo luz, se fueron. No les importó perder los días que todavía tenían pagados. Prefirieron dejar la reservación tirada antes que pasar otra noche ahí. Lo que más se les quedó grabado no fue solo haber visto o escuchado cosas raras, sino la sensación de que la cabaña los fue empujando poco a poco hasta que entendieron que no debían seguir ahí. Después de esa, otra persona recordó una cabaña donde no hizo falta ver una figura completa para saber que algo afuera estaba intentando entrar. Hola, mi nombre es Rafael, y un amigo muy cercano me contó esta historia. Contó que en su familia ya era tradición pasar Navidad en Mazamitla. Todos los años rentaban una cabaña por una semana, y aunque les gustaba muchísimo ir, también sabían que en esos lugares la noche se sentía distinta. No distinta de qué bonito el bosque, sino distinta de esa forma en la que uno empieza a hablar más bajito sin darse cuenta. Hace unos 5 años les tocó una cabaña grande, pero ya antigua, de esas que por fuera se ven bonitas, aunque por dentro la madera, los rincones y el silencio te hacen sentir que ahí ha pasado demasiada gente. Esa noche estaban reunidos como siempre, haciendo bombones en la chimenea, todos en familia, disfrutando la última noche antes de irse. Era de esos momentos tranquilos que uno recuerda bien porque no tendría por qué salir mal. Y justo por eso les pegó más duro lo que pasó después. De pronto tocaron la puerta. No un toquecito casual ni algo que sonara a que alguien se había equivocado de cabaña. Fue un golpe claro, seco, que hizo que todos voltearan. Entre la gente mayor siempre se ha dicho que si escuchas que te tocan en un lugar así y no sabes quién es, no abras. Que abrir es como dar permiso. Nadie quiso comprobar si eso era cierto, así que decidieron ignorarlo. Pero en lugar de detenerse, los golpes aumentaron. Empezaron a tocar otra vez en la puerta, más fuerte, más seguido, y casi al mismo tiempo comenzaron también en las ventanas. No en una sola,
en varias, como si hubiera alguien moviéndose alrededor de la cabaña, buscando por dónde llamar la atención o por dónde hacer que alguien cayera en la tentación de abrir. Todo pasó muy rápido, tal vez en 3 minutos, pero fueron 3 minutos suficientes para que el ambiente cambiara por completo. Cuando voltearon hacia una de las ventanas, la vieron. Era una mujer. Tenía la piel exageradamente pálida, tanto que resaltaba incluso a través del cristal y en medio de la oscuridad. Pero lo peor no era eso. Lo peor eran los ojos, completamente negros, sin brillo, sin expresión, sin nada humano en ellos. Solo esa cara pegada a la ventana mirando hacia adentro. La mamá de quien contó esto reaccionó de inmediato. Cerró las cortinas, fue asegurando puertas y ventanas y todos prefirieron dejar hasta ahí la noche. Nadie salió, nadie investigó, nadie quiso hacerse el valiente. Cada quien se fue a su cuarto con la esperanza de que, encerrados, eso bastara para que la cosa terminara. Pero no terminó. Esa noche la persona que vivió esto dijo que se acostó muerta de miedo. No quería salir del cuarto para nada, pero el baño estaba compartido con las otras habitaciones y en algún momento tuvo que hacerlo. El simple hecho de abrir la puerta ya le pesaba, como si supiera que no debía andar caminando sola por la cabaña a esa hora. Salió con esa sensación de que algo la estaba esperando, y entonces levantó la vista. En el domo del techo estaba la misma mujer, no asomándose desde afuera, no reflejada, estaba ahí, arriba, viéndola desde el domo, esta vez con la boca abierta, de una manera todavía peor, como si ya no solo estuviera observando, sino intentando mostrarle algo. La impresión fue tan fuerte que se quedó gelada. No gritó, no salió corriendo, solo se quedó paralizada unos segundos viendo esa cara imposible encima de ella, hasta que al fin pudo reaccionar y regresar al cuarto. Lo más inquietante es que nunca se lo contó a su familia esa noche, no porque no le afectara, sino porque había niños pequeños y no quiso asustarlos de lo que ya estaban. Se guardó esa parte por completo. Su familia sabía lo de la ventana, pero no lo del domo. Eso se quedó con ella. Con el tiempo dijo que no fue la única experiencia rara que vivieron en ese tipo de viajes. Incluso recordó una vez en la que un sobrino, siendo apenas un niño de 2 años, estuvo a punto de caer desde un balcón y terminó sosteniéndose de una manera que nadie pudo explicar bien. Lo recordó más como esa clase de cosas que pasan allá y que en el momento todos intentan acomodar como pueden para no pensar demasiado en ellas. Y aún así, siguieron volviendo. Eso es lo más extraño de muchas historias de Mazamitla. La gente cuenta cosas que de verdad asustan, cosas que en otro lugar les quitarían por completo las ganas de regresar, y sin embargo, ahí vuelven. Tal vez por costumbre, por cariño al lugar, o porque de día todo parece demasiado normal para creer lo que pasa de noche. Pero en este caso hubo una imagen que nunca se les borró. No fueron solo los golpes, no fue solo el miedo de estar encerrados. Fue esa mujer de piel pálida y ojos completamente negros, mirándolos desde afuera, como si hubiera encontrado la forma de rodear la cabaña y luego de asomarse desde arriba, justo cuando alguien se quedó sola. Y aunque esa presencia no alcanzó a entrar, otra historia pasó en un sitio donde lo más raro no estaba en la cabaña, sino en el camino para volver a ella. Hola, buenas noches o días, no sé cuándo estén escuchando esto. Esta historia me la contó mi padre cuando era joven. Me contó algo que no se sintió como una aparición directa, pero sí como de esas experiencias que te dejan con la sensación de que en algún punto entraste a un lugar que no debía estar ahí. Fue con unos amigos a una cabaña algo alejada del pueblo. Desde que llegaron les dijeron que la tienda más cercana estaba a unos 15 minutos caminando, así que no le vieron problema. Más tarde, como a eso de las 5 de la tarde, decidieron ir por algunas cosas aprovechando que todavía había sol. Tomaron el camino y empezaron a caminar tranquilos, platicando, sin pensar demasiado. El problema fue que pasaban los minutos y no llegaban a ningún lado. Siguieron avanzando y avanzando, convencidos de que en cualquier momento aparecería la famosa tienda, pero nada. Ya después de casi 1 hora, llegaron a una zona donde sí había casas, aunque el lugar se sentía raro desde antes de entrar bien. No había gente.
Ni niños, ni ruido, ni perros, ni alguien asomado en una ventana. Nada. Entre esas casas vieron una tienda, pero en cuanto se acercaron notaron algo extraño. Se veía vieja, demasiado vieja, como si llevara mucho tiempo cerrada o como si el tiempo ahí se hubiera quedado atorado. Había polvo, un aspecto descuidado y todo daba la impresión de estar detenido. No sabían ni cómo explicarlo bien, solo que el lugar no se sentía normal. Siguieron un poco más adelante y entonces encontraron otra tienda. Esa sí parecía en funcionamiento. Ahí aprovecharon para preguntar si iban bien y cuánto faltaba para volver a la cabaña. La respuesta los dejó helados. Les dijeron que la cabaña estaba a 15 minutos. 15. Ellos ya llevaban alrededor de 1 hora para llegar hasta ahí. Pensaron que a lo mejor habían dado una vuelta innecesaria o que entre plática y plática habían perdido noción del tiempo. Compraron lo que necesitaban y emprendieron el regreso, ya con esa incomodidad metida en la cabeza. Pero el camino de vuelta tampoco ayudó. Tardaron otra vez cerca de 1 hora, solo que ahora ya casi todo estaba oscuro. Y entre más oscurecía, más pesado se sentía todo alrededor. No estaban corriendo, no iban perdidos, no se habían metido entre los árboles. Era el mismo camino. Según ellos, no tenía sentido que una distancia que a otros les tomara 15 minutos, a ellos les hubiera consumido prácticamente 2 horas entre ida y vuelta. Cuando por fin regresaron, los que se habían quedado en la cabaña les contaron algo todavía más raro. Una chica había salido a buscarlos porque ya se les hacía demasiado tiempo. Ella tomó el mismo camino y, según dijo, llegó al pueblito en 15 minutos. Pero cuando iba entrando, alcanzó a escuchar risas de niños cerca del lugar, algo que le dio tan mala espina que prefirió regresarse sin seguir avanzando. Lo extraño fue que en ningún momento se cruzó con ellos. Y eso era lo imposible, porque según todos, solo había un camino para llegar hasta allá. A los lados no había otra ruta, no había calles alternas, no había forma de rodear el trayecto sin meterse al bosque. Si ella fue y volvió por el mismo sendero, y ellos venían de regreso por ese mismo lugar, tendrían que haberse encontrado a fuerza. Pero no pasó. Ellos no la vieron a ella no los vio a ellos. Y desde entonces lo recuerdan así, como una salida absurda, de esas que en el momento intentas explicar con cansancio, distracción o mala orientación, pero que con el tiempo se te quedan pegadas porque nada termina de cuadrar. Lo que más les perturbó no fue solo el tiempo, fue la sensación del sitio al que llegaron. Porque una cosa es tardarte más de lo normal, y otra muy distinta es llegar a un lugar donde todo parece vacío, detenido, como si hubiera gente viviendo ahí y al mismo tiempo no hubiera nadie en absoluto. La tienda llena de polvo, las casas calladas, el silencio raro. Todo eso fue haciendo que la experiencia se sintiera peor mientras más la recordaban. Y luego estaban las risas. La chica que salió a buscarlos juró que escuchó risas de niños antes de darse la vuelta. No gritos, no voces lejanas de adultos, no ruido de alguna familia. Risas de niños. Pero ellos, que estuvieron mucho más tiempo ahí, no recordaban haber oído nada parecido, ni haber visto a una sola persona en esa zona. Eso fue lo que terminó de romper la lógica de todo. No era solo que el camino se hubiera alargado de manera absurda, era que, de algún modo, parecía que no todos estaban entrando al mismo lugar aunque tomaran la misma ruta, como si por momentos el trayecto cambiara, o como si una parte del bosque decidiera cerrarse sobre ciertos visitantes y a otros simplemente dejarlos pasar. Nunca encontraron una explicación que les convenciera. No hubo alcohol de por medio, no iban perdidos desde el inicio y tampoco estaban contando una historia para quedar bien con nadie. Lo dicen porque así lo vivieron. Salieron de una cabaña rumbo a una tienda a plena tarde y regresaron mucho después, con la sensación de haber caminado por un sitio que no terminaba de acomodarse a la realidad. Desde afuera puede sonar como una simple confusión, pero para ellos no fue eso.
fue el tipo de experiencia que te hace dudar del lugar incluso días después, cuando ya estás de vuelta en tu casa. Porque una aparición puede dar miedo en el momento, sí, pero un camino que no respeta ni la distancia ni la lógica te deja otro tipo de inquietud, una más silenciosa, más difícil de quitarte de encima. Y lo peor es que si todo fue normal, entonces alguien tendría que explicar por qué una persona hizo el trayecto en 15 minutos, por qué otros tardaron casi una hora, por qué nunca se cruzaron si solo existía un camino, y por qué justo antes de dar la vuelta se escuchaban risas de niños en un lugar donde no había nadie. Y si ese camino dejó la sensación de que algo estaba mal en el bosque, la siguiente historia se fue todavía más lejos, porque hay quienes aseguran que por esa zona no solo se siente una presencia, también hay partes donde la gente dice que la energía cambia por completo. No todos los relatos que salen de Mazamitla hablan de apariciones que se meten a una cabaña o de algo golpeando ventanas en la madrugada. A veces, lo que la gente se lleva de ahí es otra cosa, la sensación de que hay zonas donde el ambiente cambia por completo, como si el lugar tuviera algo encima o algo debajo que no se ve, pero sí se siente. Una persona que vivió cerca de Mazamitla durante casi un año contó algo así. Vivía en Valle de Juárez, a unos 15 o 20 minutos de ahí, y por temas de trabajo le tocaba ir y venir seguido por toda esa zona. Venía de la ciudad, del ruido, del tráfico, del teléfono sonando a cada rato, así que llegar a un lugar donde de pronto había tramos enteros sin señal, noches heladas y un silencio tan pesado, le cambió por completo la percepción del lugar. De día, la zona podía verse tranquila, bonita incluso, pero en la noche todo se sentía distinto. No era solo la oscuridad, era esa clase de silencio en la que cualquier ruido pequeño empieza a destacar demasiado. El viento entre los árboles, alguna rama tronando a lo lejos, el eco de algo que no alcanzas a ubicar bien. Y encima de eso, el cielo. Decía que era de los lugares más impresionantes que había visto para mirar estrellas, porque cuando la noche estaba despejada, parecía que el monte entero se quedaba debajo de un techo lleno de luces. Pero junto con esa belleza vino otra cosa. Durante su primera semana ahí, tuvo varios avistamientos que hasta hoy no ha podido acomodar como algo normal. Luces en el cielo que no se comportaban como aviones, ni como estrellas, ni como nada que se moviera de forma lógica. No hablaba de un puntito dudoso visto una vez, hablaba de varias ocasiones en muy poco tiempo, suficientes para convencerlo de que en esa zona pasaban cosas que la gente de ciudad simplemente no alcanza a notar hasta que le toca vivirlas. Y no era el único que lo decía. Con el tiempo se dio cuenta de que para muchos locales eso no era tan raro. Algunos lo contaban con naturalidad, otros con más reserva, pero la idea estaba ahí. En Mazamitla y sus alrededores hay personas que aseguran haber visto cosas en el cielo durante años. No como una gran noticia, sino casi como parte del lugar, como algo que ronda y ya. Según él, bastaba con poner atención una noche, quedarte mirando lo suficiente hasta detectar esa estrellita que parecía normal al principio, pero que en algún momento dejaba de comportarse como estrella. A la par de eso, también tuvo experiencias más terrenales, pero igual de inquietantes. Durante meses cargó con la sensación constante de que algo lo observaba. A veces era solo un presentimiento al pasar por ciertas zonas del bosque. Otras veces eran animales que aparecían de una forma que no se sentía normal. Mencionó lechuzas vigilando desde ramas bajas, demasiado quietas, demasiado pendientes, y una ocasión en particular se le quedó grabada. Un perro con los ojos extraños, casi rojos en el iris, que no se acercó ni actuó agresivo, pero se quedó al margen observándolo como si supiera perfecto qué hacía él ahí. No era miedo directo, era algo más difícil de sacudirse, la impresión de que el bosque te nota. Con el tiempo dijo que esa sensación fue bajando, como si el lugar terminara aceptando su presencia o como si uno tuviera que aprender a entrar con respeto, sin retar nada. Y por eso mismo empezó a pensar que mucha gente del pueblo entendía algo que los de fuera casi nunca entienden, que hay lugares donde la naturaleza no se siente vacía, sino habitada de otra forma.
Eso se le quedó todavía más grabado el día que, ya de regreso a Guadalajara, se subió a un Uber y terminó platicando con el conductor sobre temas espirituales. El chofer resultó ser un señor bastante tranquilo, de esos que inspiran confianza rápido. Entre plática y plática salieron temas espirituales, energías, lugares cargados, y entonces el hombre le comentó algo que le hizo sentido enseguida. Le dijo que él y un grupo de personas solían ir a meditar a una zona cercana a Mazamitla, que consideraban una especie de grieta espiritual. No usó la palabra como adorno ni como algo para sonar interesante. Se lo describió como un punto donde la energía fluía con muchísima fuerza. Un sitio donde la gente sensible podía percibir cosas distintas dependiendo con qué intención llegara. Si ibas a pasear, probablemente vivías el lugar como turista y ya, pero si ibas buscando algo más, según él, también lo encontrabas. Esa conversación terminó de acomodarle muchas cosas. Le dio sentido a la carga rara que sintió desde sus primeras semanas, a los cambios de ambiente entre una zona y otra, y sobre todo a la idea de que en esos alrededores hay más gente de la que uno cree viviendo experiencias difíciles de explicar. Algunas relacionadas con supuestas brujas, otras con entes del bosque, otras con luces en el cielo. Y aunque nunca soltó todo lo que vivió durante ese año, sí compartió una experiencia que se le quedó grabada por completo. Una noche estaba pintando una cabaña mientras su papá arreglaba algo en la parte de atrás. Ya había terminado y se quedó esperando solo, con ese cansancio callado que a veces llega cuando traes otras cosas en la cabeza. Dijo que en ese momento se sentía triste por asuntos personales, así que se quedó simplemente mirando hacia arriba. Fue entonces cuando notó una luz en el cielo. Al principio parecía una estrella más, solo que brillaba un poco más que las demás. Pero mientras la observaba, se dio cuenta de que empezó a moverse lentamente hacia un lado. No como avión, no cruzando de largo. Se desplazó y luego pareció colocarse a la distancia, encima de donde él estaba, dando vueltas suaves por la zona, como si estuviera patrullando el cielo. Se quedó mirándola, tratando de entender si de verdad estaba viendo eso o si el cansancio le estaba jugando con la vista. Y entonces hizo algo que hasta él mismo contó con pena, como si le diera risa recordarlo. Agarró una lámpara y comenzó a lanzar destellos hacia la luz. Lo hizo primero casi en broma, por impulso, como un niño probando suerte. Un solo flash. La luz respondió con un destello más fuerte. Probó otra vez, 2 destellos. La luz respondió igual. Después cambió el ritmo, dejando pausas, lanzando 3, luego 1, luego otro más largo, y según él, aquello siguió respondiendo de la misma manera, copiando el patrón que él hacía desde abajo. No dijo que aquello bajó, no dijo que vio una nave completa ni una figura imposible. Lo que dijo fue peor de raro, porque se quedó en ese punto donde algo todavía podría discutirse, pero no termina de sentirse normal. Una luz en el cielo respondió, y eso le bastó para no olvidar nunca esa noche. Lo contó como un recuerdo bonito, sí, pero también como una confirmación de que por esa zona pasan cosas que no encajan del todo en lo cotidiano. No siempre son agresivas, no siempre vienen a asustar. A veces solo se manifiestan, te hacen sentir observado, te dejan una señal y se van. Por eso decía que Mazamitla y sus alrededores no son un lugar cualquiera. Hay gente que va, descansa, toma fotos, vuelve contenta y no nota nada extraño. Pero también hay otros que salen con la impresión de que el bosque, el cielo y el silencio esconden algo más. Algo que no se deja ver completo, pero que está ahí lo suficiente como para hacerte sentir que cruzaste por un sitio distinto. Pero no todos los lugares raros alrededor de Mazamitla se quedan en luces o sensaciones. Hubo una cabaña en particular donde la experiencia fue mucho más agresiva, al grado de que una familia prefirió irse antes de tiempo. Después de escuchar historias sobre figuras en ventanas, caminos que no cuadran y luces raras en el cielo, hubo una que se quedó marcada en una familia por una razón muy simple. No aguantaron ni la mitad de la estancia. Habían rentado 5 días
y terminaron saliéndose antes porque, según ellos, lo que empezó como una incomodidad rara se convirtió muy rápido en una pesadilla. La cabaña era conocida como la del coronel. La habían rentado para Navidad, pensando en pasarla juntos, tranquilos, como tantas otras familias que van a Mazamitla buscando frío, bosque y unos días lejos de la ciudad. Pero desde la primera noche se dieron cuenta de que algo no estaba bien ahí. Primero fueron los ruidos. No los crujidos normales de una cabaña vieja, ni esos sonidos que uno puede explicar con el viento o con la madera acomodándose. Eran ruidos más claros, más inquietantes. Se escuchaban dentro de la casa, como si hubiera movimiento donde no debía haber nadie. A ratos parecían pasos, a ratos eran sonidos apagados, difíciles de ubicar, lo bastante raros para que todos se quedaran en silencio, tratando de entender de dónde venían. Luego llegaron los gritos. No fueron gritos largos ni escandalosos, sino algo peor, gritos ahogados, como si alguien intentara pedir ayuda con la voz atrapada. Se escuchaban dentro de la cabaña, pero no de un punto fijo, como si el sonido se moviera, o como si la casa misma lo soltara por partes. Y cuando apenas estaban tratando de procesar eso, empezaron también los gritos afuera. Alrededor. No en un solo costado, alrededor de la cabaña. La familia dijo que en ciertos momentos parecía que había algo rodeando la casa, pasando entre los árboles, deteniéndose lo suficiente para que lo escucharan y luego moviéndose otra vez. No alcanzaban a ver bien qué era, pero sí sabían una cosa: no estaban imaginando esos sonidos. Y aún con todo eso, lo peor no fue solo oírlo. En una de esas noches alcanzaron a ver a una persona desnuda, parada entre los árboles, observando la cabaña. No caminando, no buscando algo, no corriendo de un lado a otro, solo viendo. Eso fue lo que terminó de cambiar por completo el ambiente, porque hasta antes de esa imagen todavía podían medio engañarse con la idea de que a lo mejor los ruidos tenían una explicación, que quizá el monte amplificaba sonidos o que algo les estaba jugando con la cabeza. Pero ver una figura humana, desnuda, quieta, entre los árboles y en plena noche, les quitó cualquier sensación de normalidad. Y no fue lo único. También hablaron de cantos raros, como si en algún punto del bosque hubiera gente haciendo una especie de ritual. No música lejana, no alguien cantando por diversión, era algo más monótono, más inquietante, como voces repitiendo sonidos o frases que no alcanzaban a distinguir bien, pero que se sentían completamente fuera de lugar a esa hora y en ese sitio. Todo eso pasó en apenas 2 noches. 2. De los 5 días que habían rentado, solo necesitaron 2 para entender que no iban a soportar seguir ahí. Lo que más les pesó no fue un solo evento aislado, sino la suma de todo. Porque una cosa rara puede ponerte nervioso, sí. 2 empiezan a inquietarte. Pero cuando en menos de 48 horas ya escuchaste gritos dentro y fuera de la casa, viste a alguien desnudo entre los árboles y además te tocó oír cantos extraños en medio de la noche, la mente deja de buscar explicaciones cómodas. Empieza a pedirte que te vayas. Eso fue exactamente lo que hicieron. No se quedaron a comprobar nada, no esperaron una tercera noche y tampoco quisieron seguir fingiendo que el viaje podía componerse. Prefirieron recoger lo necesario, salirse de ahí y perder los días que todavía tenían pagados antes que volver a encerrarse en esa cabaña cuando cayera otra vez la noche. Con los años, esa experiencia se quedó tan marcada que incluso mencionaron algo que solo hizo más pesada la historia. Tiempo después, la cabaña quedó abandonada. No sabían si tenía relación con lo que ellos vivieron o si simplemente dejó de rentarse por otras razones. Pero para ellos fue imposible no verlo como otra capa de rareza, como si el lugar hubiera terminado quedándose solo después de haber hecho exactamente lo mismo con quienes entraban, empujarlos poco a poco hacia la salida. Y eso es lo que vuelve inquietante esta historia. No hay una gran aparición cara a cara, no hay un discurso dramático ni una escena demasiado adornada. Lo que hay es algo más seco y más incómodo. Una cabaña donde en solo 2 noches pasó suficiente como para quebrar por completo la calma de una familia entera.
lo bastante como para que Navidad dejara de importarles, lo bastante como para que salir antes de tiempo les pareciera la mejor decisión posible. Porque uno puede aguantar frío, lluvia, ruidos de bosque o una mala noche sin dormir. Lo que no cualquiera aguanta es sentir que alrededor de la cabaña hay algo despierto, algo que grita, algo que canta, y algo que se queda entre los árboles mirando fijo hacia adentro, como si supiera exactamente que tarde o temprano vas a asomarte. Y aunque esa familia decidió irse antes de que pasara algo peor, hubo otro grupo que se quedó una noche más, justo la suficiente para escuchar unos lamentos que hasta hoy no han podido explicar. La última historia pasó durante un cumpleaños. Un grupo de amigos rentó una cabaña en Mazamitla para celebrar, en plan relajado. De día todo estuvo normal, juegos, risas, caminatas por el bosque y ese ambiente de viaje donde uno se siente lejos de todo y cree que la noche va a terminar entre alcohol, chistes y sueño pesado. Y al principio así parecía. Ya de madrugada, como a eso de las 2:45, seguían despiertos jugando a beber. Entre una cosa y otra empezaron a escuchar ruidos raros afuera. No eran tan claros como para distinguir si era un animal, a alguien caminando o ramas moviéndose, pero sí lo bastante extraños como para llamarles la atención. Como siempre pasa en grupos así, al principio les ganó más la curiosidad que el miedo. Así que bajaron a ver. Todavía traían el ánimo de fiesta encima, la idea de que nada podía ser tan grave. De hecho, uno de ellos hasta bromeó gritando que seguro era la Llorona y que ojalá pasara por una cerveza. Todos se rieron, hicieron el recorrido rápido por los alrededores y al no encontrar nada regresaron a la cabaña convencidos de que no había sido nada importante. Pero la noche no se quedó ahí. En una cabaña cercana todavía había vecinos despiertos, todavía se escuchaba algo de ambiente, y eso hasta cierto punto les daba una sensación de normalidad. El problema fue que como a las 3:20 todo cambió de golpe. Empezaron a oír otra vez movimientos afuera. Pasos, carreras, sonidos que por momentos parecían perros corriendo entre la oscuridad y por momentos ya no parecían animales de nada conocido. Todo eso duró unos instantes hasta que llegaron los gritos. No eran gritos normales. Eran lamentos largos, feos, de esos que no suenan como una persona pidiendo ayuda ni como alguien jugando a asustar. Sonaban peor, como si algo estuviera soltando el aire con dolor, arrastrando el sonido entre los árboles. Lo bastante fuerte como para helarles el cuerpo a todos al mismo tiempo. Cuando se asomaron, alcanzaron a ver que los vecinos de la otra cabaña iban corriendo de regreso, metiéndose casi a la fuerza, como si también hubieran escuchado o visto algo que no querían volver a tener enfrente. Eso fue lo que los puso realmente mal, porque una cosa es que tú escuches algo y dudes de ti mismo, pero cuando ves a otras personas reaccionando con el mismo pánico, entiendes que no estás solo en tu cabeza. Se animaron a salir otra vez para ver qué estaba pasando, y no había nada. Ni una persona, ni un animal, ni un movimiento entre los árboles, solo el bosque oscuro y un silencio rarísimo, de esos que pesan más después de un ruido fuerte. Se quedaron unos segundos tratando de encontrar cualquier cosa que justificara lo que acababan de oír, pero no apareció nada. Volvieron a entrar pensando que quizá ya había terminado. 5 minutos después, los lamentos regresaron. Los mismos, igual de horribles, acompañados otra vez por esos ruidos de animales o de algo corriendo alrededor, como si la noche se hubiera activado por completo solo para rodear las cabañas y hacerles saber que seguía ahí afuera. Hasta hoy siguen sin saber qué fue lo que pasó. No vieron una figura clara, no encontraron huellas, no hubo alguien que saliera después a decir que era una broma. Lo único que les quedó fue el recuerdo de esa madrugada en la que pasaron de estar riéndose, creyéndose muy valientes, a quedarse completamente serios, escuchando algo que ninguno pudo explicar. Y quizá eso es lo que mejor resume muchas historias de Mazamitla. No siempre termina con una aparición de frente. A veces basta con una noche, un bosque alrededor, un grupo de personas que jura haber escuchado lo mismo, y esos lamentos que una vez que se te meten en la cabeza, ya no se van tan fácil. Si te gustó este video, suscríbete.
porque todavía tengo más historias de lugares en México donde la gente ha visto, escuchado o vivido cosas que siguen sin tener explicación. Y si tú tienes una experiencia parecida, puedes mandármela para un próximo video al correo baddog2707@gmail.com.